Muy buenos días a todos. Empezaría por decirles que es para mí un gran honor y un placer estar aquí en San José, Costa Rica, a participar en ese 12º Congreso Iberoamericano de Regulación Económica, Infraestructura y Servicios Públicos. Gustaría, además de agradecer la invitación a Luis Ortiz. Muchas gracias, Luis, por la invitación y por la organización de ese excelente congreso. La segunda palabra que siempre tengo que hacer es referente al tema del idioma, porque mi lengua materna no es el castellano, el español. Soy claramente un autodidacta que hablo sin mucha vergüenza en castellano, pero jamás he aprendido académicamente a hablar castellano. Uno se acostumbra a oír y tiene la clara sensación que si hablara en portugués y con la fonética del portugués de Portugal, hablaría solo porque o nadie me entendería. Entonces, eso sirve de adelanto para pedir excusa por errores que seguramente haré en mi exposición en términos que son de portugués y no son de castellano. Mi tema... es aquí. Me gustaría hacer un recorrido breve sobre ese tema que tiene en la pantalla, sobre la regulación del servicio de transporte de pasajeros en vehículos no caracterizados en Portugal, porque ha sido un tema que sí, gracias. Es un tema que todavía es muy actual y que todavía no ha sido resuelto, a pesar de algunos pasos importantes que han sido dados, no solo en Portugal, sino también en el derecho de la Unión Europea, para regular una materia que tiene hoy todavía alguna conflictualidad social por el hecho que hemos tenido durante muchos años la ilusión que el transporte individual de pasajeros sería un monopolio o una reserva legal de los taxistas. Esa corporación, que además es muy poderosa y tiene sindicatos fuertes, ha reaccionado muy ásperamente a los nuevos entrantes que prestan un servicio que es en algunos términos semejante, pero que tiene también claramente notas distintivas frente a la actividad de los taxis. Todos sabemos que el rápido desarrollo de las tecnologías de información ha permitido la creación de nuevas formas de movilidad. Todos tenemos contacto con aplicaciones innovadoras en los smartphones que permiten a un usuario inmediatamente se conectar con un prestador de servicios de transporte y hacer ese transporte en términos muy previsibles y muy cómodos. Previsibles porque los precios son de adelante comunicados, cómodos porque no se paga en efectivo, se paga con tarjeta. Entonces, ese medio de transporte alternativo, esa nueva solución de movilidad, ha tenido en varios países, yo diría que en muchos países del mundo, seguramente en casi todos de Europa, una popularidad tremenda en los últimos años. Pero una primera nota que haría es que hay que distinguir dos tipos de plataformas electrónicas, aquellas que solamente agregan servicios que ya están preexistentes en el mercado. En servicios de taxi es frecuente hacerlo, la posibilidad de llamar a un taxi por una aplicación electrónica, pero después todo el servicio se hace en términos normales, igual a que lo llamáramos en la vía pública, y aquellas plataformas como por ejemplo Uber o Cabify, que son aquellas que estamos hablando, que verdaderamente son plataformas electrónicas que crean y establecen un mercado con condiciones muy diferentes de aquellas que existían previamente. Es de estas segundas que estamos hablando. Como he dicho,
el aparecimiento de Uber, y voy por comodidad a hablar siempre de Uber, pero existen otras plataformas, el aparecimiento de Uber fue mal reaccionado por la popularidad que tuvo, sobre todo entre la gente urbana y sobre todo aún entre la gente joven y los extranjeros que visitan ciudades como Lisboa o Porto y que dan un uso muy intenso a ese tipo de servicio de transporte. Se tenía la ilusión, que es una ilusión que no es jurídicamente correcta, que el taxi tenía el monopolio del servicio de transporte ocasional individual de pasajeros. La verdad es que no era así. La verdad es que existían otras tipologías, otro conjunto de tipos de transporte previos a los taxis con características diferentes. Hablamos de transporte de rentacar con un contrato suplementario de alquiler de conductor. Hablamos de transporte hecho por agencias de turismo, por vehículos de animación turística y por otros vehículos turísticos. Ya existían antes de Uber y siguen existiendo. Y son las categorías que están hoy prestando ese servicio. Como les he mencionado, en Europa, y hablo solo de algunos pleitos, se está discutiendo hoy cuál es el encuadramiento de Uber en faz del derecho de la Unión Europea. El tema está en distinguir si Uber es una plataforma que presta un servicio de la sociedad de información y, por lo tanto, está respaldada por el principio de la libre prestación de servicios y es la primera alternativa y la que yo creo que es la correcta. Y la segunda, que va a entender que Uber no es solamente un servicio intermediario, sino también un servicio de transporte. Como tal, esa competencia no está exclusivamente regulada por la Unión Europea, es algo que es partillado entre la Unión y los Estados miembros y, por lo tanto, no sería vedado en esa segunda visión que en los Estados miembros se creasen regulamentaciones restrictivas del acceso a esa actividad mediante licencia o mediante autorización. Este es el tema que está siendo discutido y que ha motivado procedimientos prejudiciales tanto en el Tribunal de Comercio de Barcelona en 2015, como en el Tribunal de Grande Instancia de Lille en Francia en 2016, como el Bundesgerichtshof en Alemania en 2017. En todos estos casos, el tribunal donde el pleito se está siendo juzgado ha pedido al Tribunal de la Unión Europea, Tribunal Judicial de la Unión Europea, que aclare ese tema. ¿Cuál es, al final, el encuadramiento de una plataforma como Uber? ¿Es una mera plataforma electrónica, una entidad que presta un servicio de la sociedad de información y, como tal, repito, que queda solamente sometida al principio de la libre prestación de servicios, que es una competencia de la Unión, o es algo diferente, es algo como un servicio mixto que hace un servicio no solo de intermediación, sino también de transporte, y quizás la prestación de transporte sea la principal, porque es aquella económicamente más relevante. Es donde Uber va a buscar los 25% que cobra por la utilización de su plataforma. Todavía no tenemos decisión en todos esos pleitos de reenvío prejudiciales, pero en la tramitación de esos procedimientos, el abogado general, es un señor que tiene un nombre muy raro, M. Spuznar, creo que se puede decir así, Spuznar, ha emitido su pronunciamiento en el mayo de 2017 en un sentido que es un sentido que quizás no sea aquel más liberalizante en Europa, y además ha dado un señal que las personas queden en la expectativa de saber si el tribunal al final va a seguir esta opinión o la opinión diferente que a mí me parece más correcta. Pero este señor ha entendido que Uber es un servicio en el ámbito de transporte porque hace bastante más que intermediar entre oferta y demanda. Ella misma ha creado la oferta, también regula de forma decisiva sus características esenciales y organiza su funcionamiento.
Es decir, que Uber controla todos los aspectos pertinentes de un servicio de transporte urbano, el precio, evidentemente, pero también los requisitos mínimos de seguridad a través de la imposición de exigencias previas relativas a los conductores y los vehículos, la accesibilidad de la oferta de transporte al incitar a los conductores a ejercer su actividad en los momentos y lugares de mayor demanda, el comportamiento de los conductores mediante el sistema de evaluación y, por último, la posibilidad de expulsión de la plataforma. Por lo tanto, se concluye que Uber controla todos los factores económicamente pertinentes del servicio de transporte ofrecido en su plataforma. Se añade que los conductores que circulan en el marco de la plataforma Uber no ejercen una actividad propia que exista de manera independiente fuera de Uber. Al contrario, esta actividad únicamente puede existir gracias a la plataforma. De este modo, sería erróneo comparar a Uber, se dice, con plataformas de intermediación como las que permiten reservar un hotel o adquirir billetes de avión. La fundamentación es, por tanto, de que Uber no es un mero intermediario entre conductores dispuestos a proponer ocasionalmente un servicio de transporte y pasajeros en busca de dicho servicio. Al contrario, es un verdadero organizador y operador de los servicios de transporte urbano en las ciudades en las que está presente. La prestación de intermediario entre pasajero y conductor ni es autónoma ni principal en relación con la prestación de transporte. Por ello, no puede calificarse de servicio de la sociedad de información. Como actividad de transporte queda incluida en la excepción a la libre prestación de servicios, contenida en un artículo del tratado, y por tanto está regulada por otros artículos del tratado, donde es una actividad que puede ser reglada por los Estados miembros mediante autorización. Estas, en gran síntesis, fueron las conclusiones del abogado general, que propone, evidentemente, que sea esta la decisión que el Tribunal de Justicia va a adoptar en los casos que tiene que decidir perante sí mismo. Se espera todavía la pronuncia del Tribunal de Justicia, que no la ha hecho, pero es un debate muy importante, porque queda claro en este momento que hay dos visiones muy diferentes sobre lo que es la actividad de una plataforma como Uber. Claramente la tesis del abogado general es de apartar Uber de las puras empresas, de las puras plataformas intermediarias que crean marketplaces que van a aproximar o a conectar la demanda y la oferta, porque se dice que la intervención de Uber es mucho más que organizar un mercado, porque se dice que va mucho más allá, porque crea la propia oferta, porque sin Uber la oferta no existía o no existiría. Vale decir que esos conductores no tenían clientes si no fuera esta plataforma. Esta idea no es rigurosa, por lo menos cuando la confrontamos con el derecho portugués. Como he dicho, además del taxi, existían ya diferentes tipologías de transporte ocasional de pasajeros antes de Uber y siguen existiendo, donde no se puede decir que fue la plataforma la única que creó una oferta de ese servicio. Sino se entiende que es otra opinión que por lo momento, por lo menos, es la prevalente en Portugal, que Uber es un mero intermediario, es un intermediario que crea un mercado, que establece un mercado y que puede, en esa su facultad de establecer un mercado, crear reglas para los entrantes que van a prestar los servicios. Esto por una cuestión de, como he dicho a poco, previsibilidad para los conductores, para los pasajeros, que saben de antemano cuál es el precio que van a pagar, y por otro lado también por cuestiones de comodidad, no tienen que pagar directamente el precio al conductor. Se entiende, por lo tanto, que lo que existe es un contrato de transporte directamente establecido, no con Uber, pero sí con el utente de la plataforma, que es el único que tiene el poder de accionar y demandar el servicio, y el transportador que va a responder a esa solicitud y que va a cobrar un precio, aunque ese precio es cobrado por Uber por cuenta de ese transportador, para que Uber se pueda remunerar de la utilización que ambos hacen de su plataforma electrónica. Pero
la idea, la tesis, es que la relación principal es una relación contractual que queda sometida al principio de la autonomía y de la voluntad entre el pasajero y el transportador. Porque simplemente no es Uber que tiene la propiedad de los automóviles, de los coches, no es Uber que es el empleador o empleador de los conductores, no tiene ninguna relación. Claro que hay algunas particularidades, como se han mencionado, respecto del precio, del sistema de evaluación, de la posibilidad de salir de la plataforma, pero todos nosotros conocemos, hay ejemplos de mercados organizados, un mercado municipal, una feria física o un mercado, una bolsa de valores, que es perfectamente posible que el organizador de esos mercados establezca reglas para la entrada de proveedores en ese mercado y de clientes en ese mercado, y que incluso se va a remunerar por una porcentaje por cada transacción que se hace. Pero son dos tesis que están en disputa. No hay todavía hoy por hoy conclusiones definitivas sobre cuál será la que prevalecerá. Me cabe solamente en estos minutos dar nota de cuál es la opción que se ha tomado en Portugal. ¿Cuál es el punto de la situación de Portugal? Hace un año en Buenos Aires he hablado sobre ese tema y he dicho que el gobierno en funciones, que es un gobierno minoritario, apoyado por del Partido Socialista, pero con apoyo parlamentario de dos partidos más a la izquierda, pero el Partido Comunista y un partido que se llama Bloco de Izquierda, que es algo similar a lo que en España no podemos hablar el Podemos, que tiene mayoría absoluta, pero hay temas que son fracturantes. El Partido Socialista, y este es uno de ellos, el Partido Socialista tiene una posición liberal a respecto de Uber, porque considera que es una actividad legal, es una actividad que no tiene hoy todavía previsión en una norma legal específica, pero que podrá ser desarrollada según el principio que está en la Constitución, que permite la libertad de iniciativa económica privada, el derecho fundamental de iniciativa económica privada, que es un derecho inmediatamente aplicable, que vincula a todas las entidades públicas y privadas y que no puede ser restringido de forma excesiva, que viole el principio de proporcionalidad. Entonces, según el Partido Socialista, el partido del gobierno, siguiendo una conclusión de un grupo de trabajo, ha presentado una propuesta de ley al Parlamento previendo la regulación de Uber, de plataformas como Uber. Como decía, en el final del 2016, esa propuesta de ley fue presentada al Parlamento, pero por motivos políticos esa propuesta no fue aprobada, porque los partidos de izquierda y extrema izquierda son canibalizados por sindicatos muy fuertes de taxistas. Entonces es una base social de apoyo que han dicho que somos amigos para muchas cosas, pero para el servicio de transporte ocasional de pasajeros no va a suceder. No vamos a tener ese apoyo. Y entonces, algo que sería natural, que era el Partido Socialista tener en ese proyecto el apoyo del partido, que es el mayor partido de la oposición, que es un partido de centro-derecha, y que se aprobara en esa secuencia esa ley, tal no sucedió por una razón meramente política, porque el partido del centro-derecha no quiere hacer ningún favor al gobierno. Entonces, la propuesta fue rechazada en el Parlamento, pero el principal partido de la oposición, para tener una banderita, ha presentado en el Parlamento una propuesta cuyo contenido es muy semejante y que yo voy a describir en dos palabras. Se parte del principio que es una actividad diferente del taxi, que tiene una función social diferente del taxi, que no tiene la misión de servicio público del taxi y que no visa responder a fallos de mercado. No visa, por lo tanto, no se verifica en ella las condiciones para hacer una regulación muy intrusiva similar a del taxi. Entonces, es un diploma que va a separar dos áreas de regulación muy distintas. Por un lado, la actividad del intermediario, de la plataforma, y por otro lado, la actividad del transportador. Se creó
se crea un régimen que se puede llamar un régimen light o ultra light, porque estando perante una actividad que es permitida, no tiene sentido, como sucede en toda la regulación pública, que es suplementaria de la libertad de iniciativa económica, no se va a crear regulación pública donde no sea más allá de lo que sea estrictamente necesario. Entonces, ¿qué se ha decidido? Con más detalle. Para las plataformas electrónicas, como decía, la propuesta que está para ser discutida y se tiene ese agendamiento para el primer trimestre del año de 2018. Vamos a ver lo que va a salir también de la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque será algo importante para también tener presente en esa votación. Pero lo que se está previendo en este momento, después de la aprobación de la Ley de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, es que hay una reglamentación de las plataformas electrónicas, entendiendo las plataformas como empresas que organizan el mercado electrónico del transporte individual de pasajeros, pagado en vehículos no caracterizados. Si las caracterizan como entidades que median a los contratos entre operadores y pasajeros, la idea es que la plataforma directamente tiene una posición de no transportadora. Es una tecnológica, no es un transport provider. Esa es la idea fundamental. Entonces, con lo cual, el inicio de la actividad se queda sujeta a la mera notificación previa. Se crean unas reglas muy sencillas que definen los términos y condiciones para el funcionamiento del mercado de plataformas, la fijación de los factores y criterios para determinar el precio de servicio, el precio cobrado por cuenta del transportista. Se crean aquí solo reglas de transparencia y publicidad. El precio es un precio no reglado por ley, es un precio que va a ser propuesto por las empresas que explotan los marketplaces digitales. Se crean también obligaciones generales de información clara y transparente sobre los precios y las condiciones del servicio, a respecto de los principios de igualdad y no discriminación, conformidad con la legislación nacional europea en materia de protección de datos personales. He hablado de los precios y hay una precisión en ese diploma de un importe máximo que Uber pueda cobrar, o Uber o otras plataformas, por intermediación. Se habla también en ese proyecto de ley de la prohibición de propiedad, negocios y financiación de vehículos por los operadores de plataformas. La verdad es que en la negociación, y esto por un lado, por otro lado, tenemos la regulación de los operadores de transporte en vehículo no caracterizado. Gracias. Las reglas son también muy simples. El inicio de actividad sujeto a la media notificación previa con plazo, no hay ni autorizaciones ni licencias. Se van a exigir requisitos de idoneidad del operador y el cumplimiento de los requisitos de ejercicio. Hay requisitos para los vehículos utilizados en la actividad, edad menor que 7 años, seguro de responsabilidad civil y accidentes personales, vehículos no caracterizados pero con adhesivo removible. Se fixan también requisitos para el conductor respecto de la edad mínima de 21 años y la obligación de mantener certificado propio del curso de capacitación para la seguridad de conductores. Se tiene que tener un número único de registro de conductor y una obligación de comunicación previa a la entidad pública IMT, que es Instituto de Movilidad y Transportes, para inicio de la actividad de conductor. Se hace también una exigencia de requisitos de idoneidad del conductor, no haber sido condenado por delitos enumerados en la ley, delitos contra la libertad sexual, conducción bajo efectos del alcohol. Se queda claro en la ley que es prohibido a este tipo de vehículos hacer el idling, o sea, la posibilidad de parar vehículos directamente en la vía pública, como lo hacen los taxis. Y también se queda muy claro que es prohibido el uso de paradas de taxi y además también la utilización de las ¿cómo se dice?, de las fajas en la calle para los autobuses, fajas bus.
Y finalmente se crea un régimen de duración máxima de la actividad de los conductores. Para responder a preocupaciones de orden laboral, se ha creado esa regla de que los conductores no pueden operar vehículos durante más de 10 horas dentro de un periodo de 24 horas, para que no sea una reglamentación sin cualquier cuidado a ese respecto. Entonces, estos son en términos muy generales el planteamiento de la cuestión hoy por hoy en Portugal y en Europa. En Europa quedamos en la expectativa de las decisiones del Tribunal de Justicia, si va a seguir o no la recomendación del abogado general. Y creo que esas decisiones serán fundamentales para que en algunos países, ese será seguramente el caso de Portugal, pero creo que también de España, se va a crear una reglamentación propia y adecuada para este tipo de servicio, que será seguramente una reglamentación diferente de la reglamentación de taxi, que es una actividad que está overregulated y que no se justifica asimilar la actividad de este tipo de transporte a la actividad de los taxis. Entonces, eran estas las palabras. Muchísimas gracias por vuestra atención y quedo a la disposición. Buenos días.